Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina, sus retos y desafíos con la talentosa amiga profesional Ruby Araque Plazas. Con ella estaremos disertando sobre la importancia de estos modelos empresariales y de los retos y desafíos a los cuales se están enfrentando en la actualidad. Vamos a esperar que se nos una Ruby Araque en este espacio, en esta invitación, en este encuentro de norte a sur, donde siempre tenemos a mucha gente talentosa, amigos queridos que están en todas partes del planeta. Por eso el espacio lo llamamos de norte a sur. Nos conectamos a través de esta maravilla de la tecnología, de estos espacios a los cuales están todos cordialmente invitados, que pueden hacerlo tanto en vivo y luego verlo en diferido, tanto en Instagram como en nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a esperar que se nos una Ruby. Vamos a ver. En ese proceso, bueno, a veces la tecnología nos juega algunas pasaditas. A ver, Ruby. Espero que todos los que se están conectando disfruten de este espacio y aquellos que lo van a ver en diferido y podamos entonces unirnos a esta reflexión tan interesante sobre el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas. A ver, esperando que se nos una Ruby. Creo que tenemos algunos problemitas técnicos. Vamos a ver. Vamos a salirnos nuevamente y vamos a volver a iniciar la transmisión. Hola, Ruby. ¿Te nos puedes unir, por favor? Ya estás aceptada en esta invitación. Vamos a esperar entonces Hola, que hola. es una. Hola. ¡Hola! Sí, lo logramos, aquí Parece estamos. que estamos lejos. Un poquito, creo que tenemos unos cuantos miles de kilómetros de distancia. Sí. Hola, Flori, Por ¿cómo eso, estás? muy bien, por eso es que este espacio lo hemos llamado de norte a sur, porque tenemos invitados especiales, así como tú, de Estados Unidos, hemos tenido invitados en Europa, conexiones de Centroamérica, y bueno, ahora tú que nos acompañas desde Colombia, y voy a hacer una breve introducción porque hablar de todo lo que tú has hecho y de tu trayectoria profesional, pues se nos va todo el programa. Eh, Eres primero una hermosa colombiana a la cual tengo el Gracias. honor y admiración de conocerte hace algunos años, que no vamos a sacar esas cuentas, no, para nada. Y tienes una trayectoria profesional como administradora de empresa, pero sobre todo te has enfocado en el tema de gerencia estratégica y finanzas, que es un tema muy importante, trascendental para cualquier organización, y te has especializado en el sector, aunque has trabajado en diferentes sectores, nos conocimos hace algunos años Sí. trabajando incluso en el sector de la cosmética, empresa de cosméticos, pero realmente te has enfocado mucho en el sector salud, empresas del sector salud, con una trayectoria muy exitosa, apoyando como socia, como consultora, como directora, como CEO, que ahora está de moda usar ese Ujú. término, de grandes empresas y además con excelentes resultados. Y por esa razón quise invitarte hoy para que conversáramos de un tema, además que eres profesora universitaria, también te has desarrollado en esa área. Y bueno, para que hablemos, amiga, de un tema tan trascendental, con la excusa de que el próximo 26 de junio se celebra el Día Internacional de la MIPYME, de la micro, pequeña y mediana empresa. Ujú. Y es un día importante, sobre todo, no solo un día, todo un mes y todo el año debemos estar conversando sobre estas empresas que parece mentira, cuando hablamos de micro, pequeña y mediana, uno como que tiende a desestimar, ¿no?, su importancia, Ujú. pero resulta que estos modelos empresariales son la base fundamental de la red del tejido empresarial mundial,
son las que realmente mueven el mundo económicamente. Eso tú nos lo vas a explicar mucho mejor. Y bueno, ¿cuáles son esos grandes retos y desafíos a los que se tienen que enfrentar, especialmente aquí y ahora en América Latina? Entonces, bienvenidísima, gracias por estar con nosotros en este espacio, gracias a los que se están conectando y a los que nos van a escuchar en diferido en Instagram, en mi cuenta, y también luego lo vamos a colocar en mi canal de YouTube, Florinda Vargas Gabaldón. Bienvenida, Ruby, ¿cómo estás? Hola, mi Florinda. Súper bien, excelente. Contenta porque pues tenerte cerca a través de estos medios es un placer. Como lo dijiste, una vieja amistad desde el campo personal y empresarial. Vieja no, La añeja, verdad, total, con como experiencias digo el mundo. mutuas. Muy agradables, de acompañamiento y crecimiento en nuestras áreas que obviamente nos vinculan y nos traen el día de hoy. Y bueno, la experiencia que contabas a través de mi trayectoria, obviamente es un circuito dentro de todas las eh, formas y tamaños del campo empresarial y que para hoy pues nos traen a esta reunión y hablar un poquito de lo que eh, significa el concepto mini pyme, cuál ha sido como eh, el común de lo que es nuestro eh, Latinoamérica, nuestro país, nuestra ubicación territorial, nuestra estructura social que nos identifica y nos trae como a conclusiones muy similares, ¿sí? El antes y el después Ujú. de todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Y pues para no extendernos tanto, porque tenemos poco tiempo. Totalmente de acuerdo que hay un antes y un después, hay un antes y un después, pero hay también una continuidad de un proceso que Ujú, es este proceso de migración tecnológica que estamos viviendo todos, que yo denomino migración digital. ujú, Eso ya venía aconteciendo, eso estaba sucediendo en las últimas décadas, los últimos 20 años, había un proceso avasallante y que creo que tomó de sorpresa sobre todo a las micro, pequeñas y medianas, porque las grandes como que estaban preparándose ya para lo que venía, para este nuevo proceso de incorporación de la tecnología de manera transversal en las organizaciones, ya no como herramientas, sino como modelos de sí. trabajo, como modelos de vida. Y llegó la pandemia y resulta que aceleró ese proceso. Y creo, es mi percepción, que justamente a las empresas más pequeñas las tomó de sorpresa porque pensaban que todavía tengo tiempo. Sí, sí, eso viene, eso es el futuro, pero el futuro como que llegó de golpe y nos dio como un bofetón, ¿no? Entonces, te voy a dejar para que nos expliques un poco esa mirada, pero sí me gustaría también definir, porque a veces queda como muy ambiguo. ¿Qué es eso de una micro? ¿Qué diferencia una micro de una pequeña y de una mediana? ¿Cuándo dejo de ser micro? ¿Cuándo dejo de ser niño? ¿Cuándo dejo de ser adolescente? ¿Cuándo soy grande? ¿Hay alguna definición que nos pueda, elementos que nos puedas dar, que nos digan, bueno, yo soy micro, yo soy pequeña, yo soy mediana? Sí, claro, el concepto tradicional, pues que en la academia se trae, está con la frase mi pyme, ¿sí? Que es un componente donde nos contrae lo que es el significado de una microempresa, de una pequeña y una mediana empresa. Normalmente lo tradicional es mi empresa o eh, mi negocio, ¿sí? Pero es importante clasificarlo dentro de los tamaños que nosotros podemos tener presente para cualquier tipo de emprendimiento, donde Ujú, podemos identificar que el MIPYME hace referencia obviamente a este grupo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cuándo es una microempresa? Cuando pues obviamente es un negocio, particularmente emprendimiento con menos de 10 trabajadores, ¿sí? Donde ujú. yo tengo un grupo de colaboradores, hoy tenemos que llamarlos colaboradores, y que mi volumen de facturación anual obviamente está pues
alrededor de los 2 millones de euros. Mis activos obviamente no son dentro de mi balance tan representativos, maquinaria de arranque de negocio. Cuando ya nosotros estamos cerca o superando este número de colaboradores, nos acercamos a los 50 trabajadores, ya yo estoy en un proceso de crecimiento, ¿sí? Sin pasarme a la gran o mediana empresa, pero estoy en un proceso de crecimiento y lo puedo ya calificar como una pequeña empresa, donde mis activos, obviamente, mi facturación anual está en un promedio de los 10 millones de euros. Cuando ya nosotros superamos y hemos crecido y se nos pasó a la talla L, ¿sí? Estamos de talla S, talla M a talla L en mi composición de coladores que se acercan, superan los 100 trabajadores y llegan a los 250 trabajadores, con un volumen de facturación anual que está próximo pues a los 50 millones de euros, ¿sí? Con unos activos obviamente que son representativos y con un patrimonio que yo ya puedo valorar con mayor responsabilidad. Ya superando estas cifras, estamos hablando pues de ya la macroempresa y otros niveles, obviamente, de conformación y de estructura organizacional. Claro. Creo que es importante también señalar, Ruby, que aunque existen estos parámetros más o menos estándar, como tú dices, que además validados académicamente, hay también una realidad mundo, una realidad cambiante que está transformando todo. Y, y tú mencionas volúmenes, número de personas, de colaboradores, pero también facturación. Hay muchos elementos, porque incluso hoy en día con las startups y con esto, las llamadas unicornios, y con el boom de la empresa digital, tú puedes tener una empresa con menos de 10 trabajadores y tener una facturación de una gran empresa o de una pequeña o de una mediana. Claro. Porque ya no es tan, es relativo, ¿no? Cuando estábamos Sí, allá hablando con los vamos. modelos tradicionales, podíamos decir, bueno, sí, por el número de trabajadores, pero ahora yo puedo ser casi que tener 2 o 3 personas y generar una facturación Ok. muchísimo mayor. Esa es casualmente el nuevo despertar, ¿sí? Eso es lo tradicional, lo académico, lo que veníamos conociendo, el emprendimiento y los procesos de crecimiento en que se daban nuestros mercados, en que se daba nuestra economía y en lo que nuestro tejido empresarial, obviamente, venía representado. Más del 95% de la MIPYME representa a ese tejido empresarial en Latinoamérica, ¿cierto? Donde alrededor del 60% se estaba produciendo una cadena laboral bien importante. Hay unos datos de cuál es la importancia de estas pymes en este momento, obviamente para el sector y para Latinoamérica y para nuestros países y nuestras regiones, el aporte en la producción y la distribución de bienes tenían una facilidad para adaptarse a los cambios, ¿sí? Tanto tecnológicos como sociales, políticos, ambientales. Son importantes en su crecimiento y en su expansión, pero que a la vez son muy susceptibles, ¿sí? Son vulnerables a los altos impactos que se pueden generar en cualquiera de los sentidos. Sí, lo tenemos como ejemplo, lo que pasó con la pandemia, lo que viene sucediendo con la guerra de Rusia y Ucrania, que aunque no somos grandes aportantes en volúmenes de exportación, sí tenemos algunas importaciones que son Absolutamente representativas. claves, Uh-huh. son claves. Y tú estás Es, señalando algo muy, muy relevante. Primero, me parece importante subrayar esa estadística que manejaste, Ruby, de que la MIPYME, la micro, pequeña y mediana empresa, representa casi el 95% del tejido empresarial de nuestra región. Entonces, prácticamente es el tejido. Lo demás termina siendo como la guindita del pastel, ¿no? Pero fundamentalmente, entonces, lo que tú nos estás señalando es que la micro, pequeña y mediana empresa es la red empresarial, es realmente el tejido vivo de este ecosistema y
pero que tiene, así como tiene esa gran fortaleza, tiene esta vulnerabilidad de que somos frágiles. Digo somos porque pertenecemos. Y yo creo que es muy importante decirlo. Hay gente que se siente mal cuando le dicen que eres una microempresa o cuando le dicen que tú tienes una pequeña empresa. Esas nomenclaturas son como etiquetas, ¿no? Que a veces hacen que la gente no se sienta muy cómoda, pero sí creo que es importante que lo entendamos, porque tú estás señalando algo que es fundamental para ese proceso donde nace un emprendedor y se va volviendo una microempresa y va creciendo, es un proceso de crecimiento y fortalecimiento. Y si tú no estás consciente de que tienes unas vulnerabilidades en ese proceso, Ujú. en algún momento de ese camino, esos impactos, esos elementos del entorno inesperados, esos elementos que están, esas fuerzas económicas, naturales, sociales, culturales, de todo tipo, pueden hacer que ese sueño se esfume, se desaparezca de la manera más inesperada. Y eso es lo que a muchos de estos soñadores, incluso las tasas de mortalidad empresarial, si no me Ujú. equivoco, son altísimas, sobre todo los primeros 5 años. ¿Tienes alguna referencia sobre eso? Sí, se habla que por cada 10 empresas, su ciclo, ¿sí? Desde el nacimiento hasta su madurez de producto o servicio, están alrededor de los 5 años. Y en ese tiempo, el 70% de estas empresas no sobrevive. Que es algo que les quiero hablar más adelantico sobre los riesgos, sobre las debilidades y sobre qué es lo que pasa, ¿sí? Cuáles son los factores de éxito que han tenido este 30% que ha sobrevivido y hacia dónde vamos. Y este es un tema que inicialmente le comentaba. No es percepción, es vivencia de lo que he podido alrededor de 30 años sustraer en conocimiento de proyectos desde cero hasta llegar a intervenir en empresas con ya una experiencia y con un ciclo de maduración donde se han podido tomar correctivos a tiempo. Claro. Para no salirnos de los temas, hay un dato importantísimo en lo que estabas diciendo ahorita, que dentro de ese 90 y tanto % de lo que representan las pymes en Latinoamérica, estamos hablando que hay un alto porcentaje sobre lo que representa el Producto Interno Bruto. Mm, Se preveía que con la situación presentada a nivel de salud mundial, se iba a pronosticar un alto porcentaje de cierre de empresas, ¿sí? De las cuales pues se pudieron de alguna manera sostener una minoría porque la preparación o la situación de maduración en la estructura como tal organizacional no estaba preparada. Yo pienso a nivel personal, con y sin pandemia no estaba preparada o no estamos preparados o nos falta mucho aún para poder llegar a pensar en esas futuras generaciones empresariales donde podamos asumir los riesgos que nos va a traer el mundo, porque ni siquiera es la región, es el mundo, los riesgos a nivel político, económico, cultural, ambiental. Hay una parte Claro. Y de te estás dificultad. refiriendo, tú te estás refiriendo a los riesgos de este nuevo modelo paradigmático que se está instaurando, Así que es, el mayor riesgo entonces o el mayor impacto no es la pandemia, el mayor así impacto es. es todo este proceso que venimos, como lo señalamos al principio, desde hace ya 2 décadas, de estos últimos 20 años, inicio de siglo, todo un proceso de transformación imparable, Así imparable, que es. nadie lo va a detener y que no estábamos preparados para él. Y que sin ninguna duda hay algo muy importante. Debe existir una alineación total de todos los actores, de todos los sectores. ¿Sí? Eh, Claro. Algunas de las dificultades de las pymes ha sido esa adaptación a esos cambios, ¿sí?
Es envidiable la manera como algunas lo lograron hacer, pero de todas maneras la vulnerabilidad que persiste en las estructuras no sólidas, pues obviamente las consecuencias se vieron reflejadas en lo que pasó. Otra de las dificultades que han tenido antes y ahora después de la crisis de salud ha sido la falta de financiación y del apalancamiento que se le ha dado a este tipo de empresas, siendo lo más importante que debe considerarse a través de los gobiernos, de la sociedad, a estas empresas, independientemente que sea pequeña, mediana, es lo más importante del ciclo económico de nuestro tejido empresarial en Latinoamérica. Pues Cuando claro, y nos, tú lo estás señalando, si representan tanto del tejido empresarial, tienes que tomarlo en cuenta para poder fortalecerlo. Y la experiencia que yo tengo, Ruby, con ese tema, es que los proyectos o las opciones que se han desarrollado para fortalecer financieramente, que ciertamente no son muchas, pero entonces las que hay son tan complejas de acceder, porque me ha tocado acompañar a estas pequeñas y medianas empresas a desarrollar proyectos para que puedan, y es tan complejo porque tú acabas de señalar algo, estos emprendedores, la mayoría de los líderes empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas no están preparados para montar un proyecto como te lo exigen estas grandes empresas de financiamiento, no saben cómo hacerlo, los recaudos que tienen que hacer, los análisis financieros, entonces lo poco que hay para ayudar y apalancar, como tú estás señalando, me resulta casi imposible de acceder a él porque no sé cómo hacerlo. Esa es otra vulnerabilidad. claro, hacia allá iba, la identificación de las oportunidades internacionales. Hay mercado, hay demanda, pero si yo no estoy preparada, si no tengo procesos estandarizados, si yo no tengo identificado una unidad de negocio con una estructura clara, ¿sí? Con una capacidad de respuesta a esta demanda, obviamente pues puedo tener el mejor producto, el mejor servicio, pero no estoy preparado para entrar a una competencia internacional. Esto es un factor súper importante que no sé de qué Vital. manera los gobiernos no están identificando estas brechas que hay entre la importancia de lo que es esta estructura y lo que yo como gobierno, como sector, debo aportar, debo acompañar, debo construir, debo llevar de la mano a que este conocimiento de fortalecer, de dar, de generar, de apalancar esta estructura me pueda llevar a otros escenarios, ¿sí? Que de hecho el Totalmente de resultado... acuerdo. Es que pareciera, yo tengo como la sensación, Ruby, que el mundo se nos hizo chiquito. ¿Y por qué se nos hizo chiquito? Porque antes tú mirabas, cuando eras un pequeño empresario, pensabas en el banco de la esquina, en la empresa financiadora Sí, de tu ciudad o de tu país, pero tú acabas de mencionar algo que está sucediendo, que es el tema de la globalización. Existen fuentes de financiamiento que no están necesariamente en tu país de origen. Hay organismos multilaterales, hay organismos internacionales, hay países que por su estrategia, que tienen una estrategia con muchos países europeos, sobre todo los Países Bajos, países nórdicos, tienen ofertas justamente diseñadas para nuestros países, para los países latinoamericanos, así para es, generar enlaces, sobre todo con estas economías digitales globales. Y entonces, imagínate, así la es. primera gran brecha es que primero, son ofertas que están online, que están en una plataforma. Entonces, si usted no sabe usar eso, si usted no sabe buscar, no va a encontrar. Y la segunda brecha, que ni siquiera es tecnológica, no hemos llegado allí. La segunda brecha es que la mayoría están montados en inglés. Entonces, si usted no sabe leer una oferta de financiamiento, una oferta de relacionamiento de Noruega, y nombra Noruega, porque Noruega tiene una plataforma de ofertas para Sí, pyme latinoamericana impresionante, está buscando y genera un relacionamiento y financiamiento, pero si tú no entiendes sí, de eso, si no sabes cómo prepararte para ello,
es como si no existiera. Así es, así es. Entonces, las claves para el emprendimiento, hacia allá vamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Emprender se puso de moda, pero ¿estamos preparados para emprender? Y tú lo has dicho todo. Estás de moda, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se come esa arepa? Exactamente, Tú y yo que sabemos de arepa y después hablamos si la arepa es exactamente. colombiana o venezolana. Focalizamos el sueño, yo quiero, lo aterrizo, pero estamos documentando un modelo de negocio, estamos construyendo realmente eh, un modelo financiero, ¿sí? Con una estructura de procesos, con metas, con acciones, con herramientas que me permitan a mí llevar unos resultados realmente positivos, que me permitan a mí llevar mi negocio, sea pequeño, mediano o micro, a otros escenarios, independientemente de que si soy pequeña, mediano o micro, yo puedo entrar a escenarios internacionales, a escenarios regionales. Cuando yo me preparo, cuando asumo los cambios, cuando me preparo para los retos que tú acabas de decir, idioma, procesos, certificación de procesos, estandarización de procesos, conocimiento, innovación. Eh, Hay una cosa muy importante que yo incluyo cuando estamos hablando de emprendimiento. Estamos siendo Ujú. éticamente responsables, vamos a crear negocios éticamente responsables y se pregunta, ¿qué es ser éticamente responsable? Cumplamos con la regulación, cumplamos con todos los parámetros que nosotros se nos exige de acuerdo a la región o al país donde vayamos a entrar. Desafortunadamente, por cultura, queremos emprender, pero vamos a evadir el IVA, vamos a evadir la tributación, vamos a evadir porque es que yo quiero la empresa de bolsillo, ¿sí? Que entra por uno y que sale por el otro, pero no quiero participar Quiero, en esta quiero todas las responsabilidad. ventajas, pero Es, sin pagar el peaje. Yo quiero es quiero la correcto, autopista bonita, pero no quiero pagar el peaje. Ruby, así es. estás mencionando algo muy importante que ahí me quiero detener, porque lo que acabas de mencionar, digamos que está en una palabra que está de moda, que es la sostenibilidad, la sustentabilidad. Uh Y -huh. eso para algunas personas es como una palabra así medio poética, puede ser una cosa así como medio etérea, pero no lo es. Hay un marco regulatorio mundial y muchos países que en estos momentos están disponibles o necesitan materias primas o están abiertos a Uh -huh. productos, por ejemplo, orgánicos, para que aterricemos con ejemplos concretos, ¿no? Que nuestros países son capaces de producir, que somos capaces de como de hacer esa vuelta, pero estos países, como hablé por ejemplo de Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Estados Unidos, Europa, tienen un marco regulatorio que exige esa ética incluso por poner un ejemplo concreto. Ellos van a revisar no solamente que tú pagues tu IVA o pagues tus impuestos, van a revisar tu modelo de producción. ¿Eres sostenible? ¿Eres contaminante con el ambiente? Uh Eso es -huh. un factor importante. ¿A eso te Así refieres cuando es. hablamos de ética? Así es. Y la responsabilidad del medio ambiente, obviamente, eso es prima, ¿sí? Dentro de todas mis responsabilidades. Y ahí es una parte en que yo te comentaba y te decía, ¿y por qué no hablamos qué es la gestión ética en las pymes? ¿Sí? O sea, eso es nuevo. ¿De dónde se está inventando esta mujer que tiene que haber gestión ética en las pymes? Obviamente. Resulta que la responsabilidad social empresarial no solamente es pagar la seguridad social al trabajador, es hacerle un contrato y ahí para mi responsabilidad social. No, tenemos unos eh, ítems muy importantes en esa gestión ética que nosotros como microempresarios, como emprendedores, como soñadores de participar en una economía, debemos tener clarísimo. Y creo que tiene que haber una responsabilidad en nosotros, las personas que estamos participando en el acompañamiento de nuevos proyectos, de nuevos inversionistas, ser claros en esta parte de los gestores, inversores, tengan clarísimo qué es la responsabilidad social.
La responsabilidad social empresarial no es solo sacar una cámara de comercio. Aquí hay una participación muy importante que es la regulación, la responsabilidad con el talento humano, la responsabilidad con el medio ambiente, ¿sí? Que las grandes empresas lo han tenido que hacer porque de alguna manera se lo están exigiendo. Sí, usted tiene que tener un programa, un RCE, porque tiene que mostrar un programa bonito donde diga qué va a hacer usted, cómo va a participar y cómo va a hacer su impacto social dentro de la empresa, o cómo su empresa va a ser responsable socialmente. Resulta que las pequeñas empresas no, porque de alguna manera no lo hacen porque esto va a generar un costo, ¿sí? Pero Sí. es una Y inversión. ¿sabes qué pasa, Ruby? Que las grandes empresas que ya tenían sus redes en diferentes países, y cuando estos países que yo acabo de mencionar y tú también estás mencionándolo, empiezan a autorregularse y a dar esa prioridad al tema ambiental, al tema sostenibilidad, al tema sustentabilidad, no les tocó de otra porque ya estaban dentro de esos países, entonces tienen que ajustarse. Pero pareciera que entonces los pequeños y medianos empresarios quedaron atrás en esa toma de decisión. Yo creo que también quedaron algunos como una zona muy cómoda. Bueno, no, yo como no hago trabajo, yo no hago nada para afuera, y resulta que volvemos a la idea inicial. El mundo se hizo pequeño, ahora el mercado es global. Aquí hay una pregunta, sabes que aquí tenemos participación de nuestros invitados que nos escuchan, y aquí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Un mercado global puede ser en un mercado global puede ser estandarizado los procesos? Es muy interesante porque tú dices, bueno, ajá, ¿cómo yo estandarizo procesos? Obviamente hay cosas como lo que tú acabas de mencionar, un registro de cámara de comercio es muy particularizado, o sea, el registro de una empresa, cada país tiene su normativa, los procedimientos de impuestos, pero allí te quiero dejar a ti la palabra porque sé que lo has desarrollado mucho más, pero en este momento, justamente por la línea que venimos conversando, hay una serie de marcos globales de ética, de administrativos, incluso de procesos que se están Sí, estandarizando y que de alguna u otra manera se parecen mucho. Es decir, cuando tú ves cómo se registra y cuáles son las cosas que se le piden a una empresa en Colombia y cuando ves cómo se registra en Brasil o cuando ves lo que ocurre en Chile, te das cuenta que con algunas pequeñas variaciones muy locales, pareciera que es lo mismo. Y eso tiene que ver con estos acuerdos que se están dando a nivel internacional en la Organización Mundial de Comercio. ¿Es así? sí, claro, cada región o cada país tiene sus propias exigencias en sus estándares y para darle la respuesta a quien pregunta a nivel local, a nivel, eh, por ejemplo, ¿qué nos regula el INVIMA? ¿Sí? Debemos tener una regulación interna. En cuanto al producto, en cuanto al servicio, cada región tiene sus propias regulaciones y se las exige a quien va a participar en una venta de ese producto, va a tener que cumplir con ese estándar. Cuando hablamos de estándar de procesos, hay unos certificadores ya a nivel internacional, como Incontec, donde me certifican mis procesos y depende del sector también. En el sector salud se certifican, o sea, se acreditan procesos los cuales yo puedo exportar mis servicios de salud porque estoy certificada y voy a ser aceptada en un mercado europeo, por ejemplo, o estadounidense. Para quienes nos están escuchando que vienen de diferentes países, y esta pregunta viene específicamente desde Venezuela, de SOE Soluciones Inmobiliarias, algunos de los organismos que tú estás mencionando son organismos de Colombia. Vuelvo y recuerdo que tú nos estás conversando desde Colombia, pero esas instituciones, esas figuras que tú has mencionado, como el INVIMA, como Incotec, se rigen, y es lo que comentaba, por parámetros internacionales, porque justamente lo que se ha venido buscando en las últimas décadas es que cada vez más, cuando tú regularizas una empresa y la metes dentro de toda esa normativa, puedas estar preparado para lo que tú acabas de mencionar. Yo estoy certificado, puedo exportar productos, servicios, porque lo que me pide mi país está alineado con las normas internacionales. Así es, así es. Entonces, es posible entonces tener una pequeña empresa
y creerse el cuento, Ruby. Es posible creerme el cuento de que yo, aunque tengo una empresa de 5 empleados, que estoy empezando, que estoy comenzando, además en este momento que pareciera como tan crítico del mundo, es posible soñarse haciendo negocios en el extranjero y haciendo negocios en la economía global, en la economía digital global. Pero por supuesto que sí, total. Obviamente, si tenemos nosotros el orden, ¿sí? De aterrizar ese sueño, esa idea con una estructura formal, juiciosa, es definitivamente va a tener una ventaja competitiva fuerte que le va a permitir el inicio como la permanencia, ¿cierto? Y la sostenibilidad. Eso creo que es uno de los pilares para poder soñar en el emprendimiento y el crecimiento y dar pasos agigantados hacia la empresa internacional, ¿cierto? Estábamos hablando un poco de la ética, que creo que la concluimos en hagamos las cosas bien, correctamente por el camino que es, teniendo en cuenta todo lo que a nivel local, a nivel regional e internacional nos exige ser participativos en la responsabilidad social. Hay un alto porcentaje de la MIPYME en América Latina que me pareció importantísimo traer a este tema de hoy, que es la empresa familiar. El 70% de la MIPYME en Latinoamérica pertenece a la empresa familiar. Y esto es un componente bien importante del tejido social. Así es. Considero que estas empresas no se han visto, o este nicho de emprendimiento o de participantes, gestores, inversionistas, que son la familia, no se han estudiado, no se han tenido en cuenta en particular, por todo lo que representa ser la unidad familiar, ¿cierto? Y todo lo que representa además que es una manera el futuro. Es una manera particular de hacer negocio, ¿no? O sea, una cosa es que tú hagas negocio con un par de socios desconocidos o cercanos, a que tú hagas negocio con tu familia. Es así, ¿verdad? Con mi patrimonio. Con mi patrimonio, ¿sí? Que es mi familia. Son dos cositas que voy a dejar como para no hablar repetido sobre la trascendencia que tiene la microempresa en la región Latinoamérica. Los fundadores siempre van a querer trascender, ¿cierto? Dejar un legado. En el tiempo, su legado, construir y extender y prevalecer con un patrimonio obviamente mucho más productivo, mucho más futurista, mucho más rentabilidad, entre comillas, ¿cierto? Crecimiento patrimonial. Y cuando las generaciones van evolucionando, cuando el papá emprendedor ya le dio la universidad a sus hijos, ya crecieron, y entonces se pregunta, yo soy el indicado en este momento para el negocio, se lo están preguntando, o sea, son factores importantes a que los incluso emprendedores iniciales. Muchos se preguntan en algún momento si quieren o no darle continuidad. Claro, o estoy preparando a mi generación para que haga el cambio, ¿sí? Y eso es muy importante, ese cambio generacional al cambio de la situación mundial. Ya ni siquiera hay que pensar local, mundial, ¿cierto? Claro, porque Ruby, no estamos ajenos, y tú estás mencionando un tema que, bueno, da para otro programa, porque otro encuentro, porque se nos juntan todas las cosas, ¿no? Esta es la tormenta perfecta. No es solamente un cambio tecnológico radical, disruptivo, es que todos estos cambios están generando un cambio social y cultural profundo. Entonces,
¿qué está sucediendo, amiga? Que ese modelo patriarcal, donde el líder de la familia preparaba a la próxima generación y le hacían caso, ya estamos viendo cómo ese modelo se está fracturando Ujú. y vemos, por ejemplo, grandes choques generacionales porque bueno, yo no quiero seguir esto, yo veo el modelo de negocio diferente. Hay un nuevo fenómeno de negocios, nuevos nichos, nuevas formas de mirar, incluso nuevos modelos familiares que están surgiendo, nuevos géneros. Entonces ya no es la familia la base de la sociedad, eso que nos enseñaron a nosotros en el bachillerato, y que está compuesta, la célula familiar que está compuesta por mamá, papá e hijo, ¿no? Bueno, ahora pueden ser dos papás, pueden ser dos mamás. Entonces todo esto que está generando una vorágine, por supuesto que tiene que Sí, afectar a ese 70% de empresas familiares que dicen, bueno, pero es que la familia se nos volvió un bochinche. ¿Cómo no se va a volver un bochinche a la empresa? claro. Entonces, eso me Y da, entonces, eso me da paso y a la vez, por eso te decía, no se le está prestando mira atención lo a que esto. comentan acá en la pantalla aquí en Venezuela es complejo. Los hijos no quieren quedarse con los negocios de los padres. Eh, Y no solo en exactamente. Venezuela, eso está pasando a Eso nivel está global, un pasando. rechazo. Yo quiero hacer es otra cosa. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante que la empresa familiar desde sus inicios em- tenga dentro de su plan de negocio, de su proyección, esos aspectos importantes? Hacer que sus hijos se quieran quedar con este legado y trascender, ¿sí? Su modelo, desarrollar, vincularse a los cambios, compenetrarse en las nuevas formaciones y dar los saltos importantes al tema que vamos a seguir, que es todo el tema de los retos y desafíos de la migración digital. Así es. Nos quedamos con para cortar el tema de la empresa familiar. Los papás se dedicaron a hacer empresa, a mandar a los hijos a estudiar al exterior, carreras distintas a lo que es el crecimiento de su propio patrimonio, y llegaron o se quedaron en otros lugares, no les interesa el negocio, hasta ahí llegó. Pero Envejeció allí, el gestor. ahí es donde vienen las nuevas herramientas de acompañamiento organizacional. ¿Por Ah, qué? Porque hasta ahora los empresarios, y es un poco, me imagino, lo que vamos a ir ya cerrando un poco este espacio, porque definitivamente siempre me quedo corta, porque tengo unos invitados de lujo. Los empresarios estaban buscando consultoría o apoyo tradicional. Mire, si yo tengo mi asesor contable, yo tengo mi asesor sí, financiero, ajá, y el asesor de la cultura organizacional, uh-huh, y el asesor de la empresa, y el asesor de cómo hacer esta transición generacional. uh-huh. ¿Cuándo vamos a buscar a una persona que nos acompañe en el proceso de discusión? Está muy bien que tú mandes a tus hijos a buscar nuevos horizontes, porque esa es la nueva sangre y la nueva mirada. Ahora, cuando esos hijos regresan o cuando esos hijos te hablan, tú tienes que estar abierto a escuchar, a decir, ajá, yo venía haciendo mi trabajo de esta manera y ese hijo que está en otro país o está en otra ciudad Uh-huh. mirando otro escenario, de repente dice, ¿y por qué no le damos un giro a la empresa? Entonces, si no nos escuchamos y si no preparamos, que es lo que tú nos has venido Sí. señalando hasta ahora, ese camino, esa ruta, si no lo acompañamos, pero no solo de un acompañamiento técnico, sino un acompañamiento emocional, que pocas veces los empresarios lo toman en cuenta. La empresa es un organismo vivo, que está conformado por personas. Entonces, todo lo emocional, la gestión emocional es Así fundamental es. para que no pase eso, no pasen esos choques generacionales, no pase ese yo no quiero saber nada de eso. ¿Cómo vamos a asumir esos retos y desafíos, mi querida amiga? ¿Qué nos recomiendas y qué le recomiendas a todas las personas que nos están escuchando en este momento? Mira, esa frase de la migración digital también se ha vuelto de moda. Es una realidad, pero interpretémosla realmente cómo debe suceder y qué es lo que está pasando. Hablamos de los nativos digitales, hablamos de los inmigrantes digitales, hablamos ahora de los permanentes digitales o de los visitantes digitales, ¿cierto?
Ujú. Entonces, supuestamente los nativos digitales son los que nacieron después del 80, entonces son los que saben manejar un computador, un teléfono y en una red, y entonces hacen los TikTok y salen. Un momentico, a nivel empresarial hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Hoy día hay Sí, no, nativos no que es no tan son sencillo como digitales. eso. Sí, no están así que como que vámonos a comprar computadores todos y ya somos digitales. No. Yo pienso que aquí hay una situación que es de mucho cuidado. A nivel empresarial, entrar al mundo digital parte desde tres cosas fundamentales a mi concepto. Cultura organizacional. ¿Estamos Ujú. preparados para entrar a este mundo digital? ¿Estamos transformando a mi equipo de trabajo en lo que ¿qué es el mundo digital? Los modelos de Claro. negocio se No, tienen que primero, lo revisar. entendemos. El primer punto es si lo entendemos. Y el Claro, segundo, si estamos preparados. Así es. preparémonos para la nueva cultura digital, aprendizaje, ¿sí? Crecimiento. Segundo, los modelos de negocio se tienen que revisar. Los modelos de Total. negocio que hicimos hace 2 años ya no nos sirven hoy, ¿sí? De hecho, se hicieron mal. Se hicieron porque no se tuvo esa claridad de lo que era este mundo de transición, Ah, canales de ventas, formas de comunicación, y que aún está en nuevos, transición, Ruby, que aún no sabemos claro, cómo va a quedar. Estamos viviendo el exacto, proceso. exactamente. Entonces, estamos invadidos por los nativos, ¿sí? Haciendo locuras y ganando dinero o sea, pero no estamos pensando en los nuevos modelos de negocio que debemos revisar, ¿sí? Los Y que modelos nos que debemos realmente sean acompañar. sostenibles, porque hay muchos negocios Exactamente. burbujas, hay muchos negocios que están sostenidos solamente con esa proyección, esos negocios a futuro, pero que al final no tienen un sustento Sí, real. claro, claro. Eh, había una frase muy interesante de nuestro autor empresarial Peter Drucker, que decía que la cultura se desayuna la estrategia, y eso es una realidad. Sí, Si yo no me preparo para asumir todo este boom digital, o sea, y me preparo no es que no le tenga miedo a un teléfono, no, me preparo es entender entender. realmente hacia Esa es la dónde palabra. es una herramienta que me va a facilitar, que me va a ayudar a hacer todo mi análisis de la información que está entrando a mi empresa para poder tomar decisiones y poder saber en qué momento me voy a digitalizar. La digitalización no es otra cosa que, obviamente, las herramientas, los equipos, la tecnología. Y da risa. Tú llegas a una empresa de las que de pronto nos llaman a hacer acompañamiento y a revisar. Me duele el área de producción. Vamos a revisar por qué le duele. Mis clientes no volvieron, no hay repetición de compra. Y tú ves una empresa con computadores de última generación. Tienen un Ujú. community Con manager, software, con apps de seguimiento, con CRM, con todo para manejar el cliente. pero no ¿Pero qué tienen les una falta? central de información, no tienen una central de información, no tienen un backup de la información. No, Exacto. la gente no tiene ni idea de una intranet, cómo se comunican, o sea, no hay cultura organizacional Como tener una digital. manguera y no tener agua, ¿no? Exactamente. Entonces, Compré yo la mejor pienso que manguera, pero no revisé si había agua en es, es que, es, en la es que tubería. y tenemos ingenieros de sistemas, pero no tiene ni idea de cómo proteger la información. Entonces, yo Ujú. pienso que esto eh, es muy importante y es clave. Y vuelvo y repito, la pandemia fue un detonante de una problemática que venimos arrasando desde mucho, década, eh, que no habíamos querido entender. Entonces, ¿cuáles las pequeñas que se medio salvaron de la microempresa, aquella que tenía un canal de distribución, que tenía una página web con una link de ventas?
cuando tenían y pudieron sacar a las personas a trabajar en sus casas con estos canales que estaban preparados. Es que ni la educación estaba preparada, porque quedamos frenados, ¿sí? Sí, Entonces, que era aparentemente el sector que más había cabalgado, ¿no? Que más había surfeado esa ola y aún así no lo estuvo. Yo, desde mi experiencia, he percibido que he mirado la postura, sobre todo de mucho miedo, miedo a ver esa realidad, un poco como los famosos, como los monitos, ¿no? Si no lo veo, si no lo escucho, si no lo hablo, si no ajá, hablo de eso no existe. Y esa es una premisa de la programación neurolingüística. Si yo no lo veo, no existe. Y yo creo que lo así que es. nos ha estado reflexionando, Ruby, en este espacio es que tenemos que abrir los ojos y mirar. Es importante apagar ese piloto automático y mirar, enfocarnos en este nuevo enfoque, en este nuevo entorno, en esta nueva realidad. Y dijiste una palabra que para mí es clave, entenderla. Y creo que es parte de lo que ustedes y de lo que juntos estamos también haciendo en estos procesos de acompañamiento que realizamos. No es un acompañamiento tecnológico, no es que yo te voy a dar una formulita o un software, no, es acompañarte a entender qué es lo que está pasando, porque después que tú entiendas lo que está ocurriendo en tu entorno, y creo que aquí viene el tema emocional, gestiones tu miedo, porque al final nos da miedo, nos resistimos al cambio, nos resistimos a la nueva realidad, así sea, así nos digan que va a ser mejor, nos da miedo cambiar. Sí, Entonces, si manejamos ese miedo, probablemente estemos mejor preparados y creo que esas empresas que superaron esta prueba, esta primera prueba, porque esta es la primera de muchas, apenas estamos empezando este así proceso, es. creo que sus líderes, lo común, el denominador común es que enfrentaron sus miedos. Dijeron, bueno, vamos a darle lo que venga. Pero el que se quedó paralizado de terror, de pánico ante esta nueva realidad, no pasó la punta. Sí, Florinda, y para acotar algo más de las tres cosas que le decía que era ese cambio de cultura, la evolución del modelo del negocio tiene que ser definitivo. Hoy día, la venta que se hacía del producto o servicio en un stand, en un merchandising o cuando nosotros hablábamos del momento de verdad, es que los 5 minutos son del momento de verdad, eso Sí. está enterrado, eso está, se recogió creo que hace mucho rato. Hoy día los consumidores analizamos al vendedor. Hoy día a través de la digitalización yo califico y yo elijo y yo evalúo y valoro, ¿sí? Mi producto antes de comprarlo. Así de sencillo. Así que yo tengo el empoderamiento, ¿sí? De la compra. Ya no es la empresa la que me va a meter por los ojos un producto porque lo puso bonito, porque en el top de venta estaba la mejor publicidad. Eso ya se me Claro, recoge. hay ¿Sí? muchas herramientas para que eso ocurra, ¿no? Uh Para -huh. poner de moda algo, para que salga de primero, bueno, en fin, las herramientas tecnológicas. Pero definitivamente el cliente se está haciendo cada vez más investigador. Es un cliente que Claro. además tiene las herramientas, tiene la posibilidad en sus manos, en el teléfono. Ahora, Sí. el nuevo canal de venta es esto, el teléfono, el nuevo canal, el nuevo medio de comunicación, el nuevo espacio incluso de relacionamiento. ¿Cuántas Sí. veces nos hemos tomado? Vamos a tomar un café virtual hasta unos vinos. El nuevo Sí. espacio es este y está literalmente está en mis manos. Entonces, si no entendemos ese nuevo funcionamiento físico y mental de estos procesos comerciales, estamos fuera del juego. Sí, claro, claro. Claro, y la digitalización definitivamente no es sino un medio donde yo puedo tomar toda esa información que recolecto a través de esos canales, ¿sí? Eh, y poder, obviamente, apropiarme para poder que mi empresa, que mi proyecto y que todo lo que yo tenga dentro de esos metas y dentro de todos los objetivos a desarrollar, obviamente que me va a optimizar los resultados, ¿sí? Eh, Eso Sí. es un tema profundo que yo creo que No, podríamos no, ampliarlo mucho más vamos a darle mucho más espacio. Amiga, sí, rápidamente porque ya se nos terminó este tiempo
de encuentro, pero vamos a organizar otro porque nos quedamos con sabor a más. Lo que sí te Sí, pregunto, a ti particularmente, ¿cuál es la gran oportunidad de las empresas de América Latina? Aquí nos sigue muchísima gente, acompañamos procesos a muchos empresarios, muchos de los que están aquí siguiéndonos en este momento y nos están escuchando. ¿Cómo, desde tu mirada particular, cuál es la gran oportunidad en este momento, en este mundo tan complejo, tan complicado, con tantas cosas que nos tienen preocupados? ¿En qué nos ocupamos? ¿En qué nos podemos ocupar los empresarios, los micro, pequeños y medianos empresarios? ¿Hacia dónde deberían mirar? ¿Cuál es la gran oportunidad de la MIPYME en América Latina? bueno, hay muchas razones como latinos, como estructura regional y estratégica de localización, tenemos una alta demanda de mercado muy importante, ¿sí? A nivel externo. Nosotros debemos apostarle a la innovación, a las nuevas ideas para estos nuevos mercados y definitivamente los gobiernos eh, deben estar mucho más atentos al tejido empresarial, a la protección del empleo y a los grupos vulnerables. Pienso que se debe generar confianza, mucho más liderazgo, ¿sí? Eh, hacer un nivel constructivo con un nuevo contrato social donde haya realmente un vínculo de la empresa privada con la sociedad y el Estado, donde se promueva la participación de la empresa responsable, la ciudadanía y el gobierno. Pienso que hay programas dentro de nuestras regiones, en lo particular Colombia, que se desconocen. Hay entidades que se han creado, hay muchas políticas de emprendimiento, de protección que no se conocen. Pienso que es una tarea, nosotros los que estamos eh, queriendo apoyar estas iniciativas de emprendimiento, de conservación, de crecimiento empresarial, transmitirles este conocimiento y llevarlos de la mano a que aprovechen todas las estrategias que se han creado para este fin. Y que nosotros desde el nivel consultoría, desde el nivel acompañamiento existimos y que pues es importante que las empresas, si sea pequeña, que sea un emprendimiento, dentro de su cultura integren y se dejen ayudar. Porque hay muchas que dicen, no, yo no necesito porque es que me cuesta, porque pienso que esto no es de pensar en el costo, es de pensar en el beneficio a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, la invitación es que sí se puede. Tenemos todas las herramientas como latinos, como suramericanos, eh, para poder sacar empresas, ¿sí? Grandes ideas. Aquí hay mucho inversionista y ángeles inversionistas que pueden apoyar el sector mismo. El apalancamiento es muy importante. Endeudarse no es malo, pero con proyectos organizados, estandarizados y juiciosos. Pienso que modelar un negocio es la clave para el éxito. Muy juicioso sobre todo. Bueno, me quedo con sabor a más, con ganas de más, de seguirte escuchando, amiga querida, pero me voy con esta reflexión que la gran oportunidad que tenemos está en entender los nuevos ecosistemas empresariales. Cuando tú hablas de las Sí, instituciones, de los gobiernos, de los países, de las oportunidades, es que tenemos que aprender a mirar en lo local, a nuestro alrededor, qué está pasando, cómo quedó nuestro tejido empresarial después del tsunami, cómo quedó nuestro país en donde tú estés en este momento y cómo están los otros países, cómo estamos a nivel regional. Entender nuestro nuevo ecosistema empresarial es fundamental para saber cuál es nuestra posición, cuál es nuestra gran oportunidad uh-huh. y qué podemos hacer. Ser juicioso, me lo llevo, amiga, siempre lo has dicho, pero bueno, ahora lo compartimos con todos nuestros amigos en esta comunidad. Hay que ser juicioso, hay que ser organizado, planificado. Agilidad no es necesariamente un sinónimo de rapidez y hacer las cosas así como Así es. que a lo loco. La agilidad implica hacer las cosas bien, hacer las cosas con velocidad, pero que ellas nos lleven al resultado apropiado. Y eso es lo que realmente hoy en día se habla. Y el tema de la cultura organizacional. Y por último, eso de dejarse acompañar. Aquí estamos para acompañarlos en sus procesos de cambio y transformación.
Amiga, para cerrar, compártenos tus redes, donde te podemos ubicar, aquellas personas que quieran consultarte, que quieran hablar sobre sus modelos empresariales, con ese enfoque estratégico y financiero tan interesante que tú manejas, y sobre todo con el tema de la empresa familiar. Sí, sencillamente, Ruby Araki Plazas, me encuentran en Facebook, En Instagram, Instagram. @Rubira. Participo, creo que tú lo habías mencionado, con una firma de consultoría muy importante donde tratamos muchos temas a nivel empresarial, familiar, En Instagram, micro @Suárez y Consultoría, macroeconómico. @Suárez Consultoría y Correcto. en LinkedIn también. Sí, así es. Y pues a nivel personal en mi cuenta, Ruby Araki. Bueno, Muchas amigos, gracias por la muchísimas gracias invitación. por este espacio, Ruby. Muy agradecida, como siempre, feliz de conversar contigo. A todos los que se conectaron con nosotros, gracias. A los que nos van a ver luego en la cuenta de Instagram o en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar participando en estos encuentros de norte a sur. Un fuerte abrazo. Recuerden, te escucho, Pronto, un pronto abrazo nos y vemos te en acompaño Brasil. siempre. Te acompañamos en tus procesos de migración digital y de esa transformación de los modelos de negocio. Estamos aquí, déjate ayudar. Me llevo esa frase, amiga. Ok, un abrazo. Chao. Chao.